¿Cuánto es hoy? ¿O 30? 30 de julio. 30 de julio me pierdo cómo pasa tan rápido el tiempo. Mañana ya estamos en agosto, no se puede creer. No, pasado mañana. Pasado mañana. Pero estamos perdidísimos. Estamos re perdidos, ay Dios mío. No, Dios mío. Bueno, pero los que están también perdidos son los migrantes que intentan llegar a España, los que están perdidos. Bueno, hay muchos sectores de nuestra población de Latinoamérica y del mundo que están pasando por situaciones muy complicadas, ¿no, Magalí? Así es. España está en alerta por un masivo paso de migrantes. ¿De dónde vienen? De Marruecos a Ceuta. Hago una aclaración que me parece importante. Ceuta no está en el continente europeo. Es una ciudad española que está en el continente africano, digamos. Vamos a decir... España reclama su soberanía. No reclama, Ceuta, es parte de España. Es como por ejemplo Gibraltar, que es... Melilla también es una ciudad de España que está en África. África, ¿no? Sí, bien. Hago esta aclaración porque ahí vemos las imágenes de la cantidad de migrantes que estaban cruzando la frontera. Es una frontera terrestre, porque es una ciudad española que queda dentro del continente africano, dentro de lo que es el país de Marruecos. No es como cuando, por ejemplo, llegan a Tarifa o llegan a las costas de Andalucía, que sí cruzan por el Mediterráneo. En las últimas semanas ingresaron 2.000 marroquíes, a algo así como 200 por día. Todos los centros de atención a los inmigrantes están desbordados. Y bueno, esto genera también una crisis muy grande en España. Todos los diarios españoles están hablando del tema, y cuando entras a los comentarios, por ejemplo, de las noticias que muestran estas imágenes, la verdad que lo único que hace... Cuando leía los comentarios, los españoles era pidiendo mano dura, ¿no? Échenlo al mar. Pidiendo leyes antimigración, que bueno, que es uno de los principales conflictos que atraviesan los europeos, que esto lo único que hace es alimentar los discursos de odio de las extremas derechas en Europa, que tienen como su primer, es como su discurso más fuerte, digamos, así como en Latinoamérica podemos encontrar muchas similitudes en los discursos de la extrema derecha con el tema de la seguridad. No, un poco estaba escuchando el discurso de Keiko Fujimori cuando asume como presidenta de Perú, y lo que más habla es de la seguridad, de la mano dura, así como Kast en Chile y como muchos nuevos presidentes de... Un dato es que dentro de un año hay elecciones en España, agosto del 2027, y le estaban pidiendo ya a Pedro Sánchez que adelante las elecciones. Claro. Él está bastante debilitado, está su gobierno, se sabe Además, prácticamente de que la alianza entre el Partido Popular y Vox va a triunfar, ya es prácticamente inevitable. Porque además lo de Pedro Sánchez es que está muy atravesado el tema por cuestiones legales también, ¿no? Contra su esposa y contra su hermano. Sí, está con varias causas. Tiene varias causas que... Un ministro Ábalos, viste, que gastó mucha plata decía que en prostituta, en fiesta, como 300.000 euros. Eso le viene, le viene golpeando mucho las causas de corrupción a Pedro Sánchez. Qué tremendo. Sí, está... Bueno, y desde España lo que hicieron fue pedir el cierre temporal de la frontera con Marruecos, y va a viajar un representante del gobierno español a la ciudad de Ceuta para ver cómo continúa, pero me pareció las imágenes primero que son muy fuertes, y también esto, cómo se alimenta este discurso antimigrante en Europa es tremendo. Terrible. Y es de lo que vamos a hablar durante todo este tiempo, digamos. Ahora, la situación económica de Marruecos no es buena para que suceda esto. ¿Qué está pasando ahí, no? Porque encima es un reinado también, ¿no? Sí, bueno, lo que se le hacían muchas preguntas a los jóvenes que estaban atravesando, y muchas críticas a eso, a los reyes marroquíes, y están atravesando como una crisis de representatividad más que nada. Así que bueno, muchos buscando el camino de irse para España, que es el lugar que tienen más cerca y que tienen como también más similitudes, digamos, además de cercanía, así como los del norte de África, pero más del lado tienen con Francia, con Marruecos, históricamente con España, digamos. Sí, así es. Otra cosa que Sí. No, iba a recordar también que Marruecos tiene bajo su dominio a el Sahara Occidental, ¿no?
que también es otro conflicto que siempre está latente. Hace poco mataron al hijo de un importante funcionario saharaui, ¿no? No es una situación, es una zona en realidad. Y se habla muy poco de eso, ¿eh? Se habla poco de eso, es una zona de conflicto permanente, sí. Sí, así es. Otra cosa que pasó esta semana que fueron bastante relevantes fue una reunión que tuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Miami, en la residencia de Trump. Es la primera vez que se reúnen desde que iniciaron en conjunto la guerra con Irán. Se habían reunido ya 6 veces y esta vez se reunieron después de empezar el 28 de febrero los ataques sobre el territorio iraní. Un vínculo que está bastante tenso en este momento. Entre Netanyahu y... Así es. Trump. Sí. No se están poniendo de acuerdo en algunos aspectos que tienen que ver con la guerra en Irán. Más gente y quién quiere matar menos gente. ¿Recordás la llamada que divulgó Daily Moton? La llamada telefónica que se estaban... supuestamente, ¿te acordás? Que se estaban como diciendo algunas cosas, digamos. Sí, de hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado en un programa acerca de que firmaron como un tratado para mejorar el vínculo entre Irán y Estados Unidos? Y uno de los puntos de ese acuerdo que habían firmado decía que se iban a cesar los ataques en todos los frentes y que esos frentes incluían el sur del Líbano, por ejemplo, que Benjamin Netanyahu no cumplió y ahí continuó este conflicto. Así que bueno, uno de los... Terminó de firmar el acuerdo y reventó el sur del Líbano. Así tal Tremendo, cual. Sí. Uno de los temas más importantes que hablaron es acerca de... el programa nuclear iraní, que en realidad eso es en lo que están de acuerdo los dos, que es que no van a permitir que Irán tenga un programa nuclear, exactamente, claro, que no enriquezca uranio, más allá de que Irán habla de que necesitan enriquecer uranio para cuestiones civiles. Y también hablaron sobre la situación en Gaza y en Palestina. Y también, bueno, muy importante que en octubre Israel va a elecciones, así que el primer ministro fue a buscar también el apoyo de su principal aliado, que es Estados Unidos. Y digamos. la situación está complicado electoralmente, sí. Las elecciones pasadas había ganado por nada, prácticamente fue un empate técnico. Estamos hablando de Netanyahu. De Netanyahu, sí, creo que tiene un sistema parlamentario y terminó 51-49. Claro, muy ahí. Sí, es un ex ministro de Netanyahu el que lo critica y su principal opositor que está adelante de Netanyahu en las encuestas. Sí. Bueno, vamos a ver si así que bueno, falta poco. Habrá elecciones en Israel, me parece que van a ser clave también. Elecciones en Israel y elecciones en Estados Unidos en noviembre también van a ser claves para... ¿no? Totalmente. Importante para la República Argentina. Totalmente. Sobre todo la de Estados Unidos, ¿no? Sí. Así es. Otro tema que queríamos tocar es acerca de que Colombia cerrará 14 embajadas. ¡Qué bárbaro! Con el presidente nuevo. Con el presidente nuevo fue una de las primeras medidas que tomó, medidas en cuanto a las relaciones internacionales. Dijo que va a cerrar 14 embajadas, las anoté acá, así que las voy a leer. Argelia, Azerbaiyán, Barbados, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. En un plan de optimización, un claro ejemplo de recorte, ¿no? Y también cerrará las embajadas en Cuba y en Nicaragua, pero de estas, además de cerrar las embajadas, va a expulsar a sus embajadores. Va a romper todo tipo de relaciones diplomáticas porque dice que no va a tener vínculos con tiranías. ¿Y con Venezuela qué va a hacer? No, con Venezuela no cierra nada. Supongo que no, es vecino. Es su vecino, sí, es un aliado. No sé si un aliado, no sé cómo estarán las relaciones ahora, digamos, pero me parece que por ahí cerrar en Asia, en Medio Oriente o en
En África Sí. es menos fuerte, digamos, que cerrar una embajada en un... Pondrá una embajada que atienda Sí. 3 o 4 Además países. canceló el acuerdo de Petro que iba a abrir la embajada colombiana en Palestina y ya Claro, dijo que... sí. Bueno, y va a reabrirla en Israel. En Jerusalén, sí. La va a abrir, él la suma ahora el 7 de agosto, ahora en una semana, viernes 7 de agosto. Y bueno, la verdad que me sorprendió bastante lo del cierre de estas embajadas, porque hay un país como Etiopía que tiene 140 millones de habitantes, países europeos como Chequia. Azerbaiyán, por ejemplo, Azerbaiyán no es un país que tenga conflictos tan importantes, digamos, y además un país que está económicamente bien desarrollado y eso, ¿no? Que corte relaciones con eso llama la atención, ¿no? Sí, llama la atención, pero para mí es claramente un posicionamiento político más que nada, Sí, digamos. pensé en posicionamiento político. Hungría también va a cerrar la embajada en Hungría, que Hungría es un país histórico. Sí. Y ahora, bueno, que Hungría tiene un presidente alineado a la Unión Europea. Ahí está, mira, los países donde cerrará la embajada. Viste, lo tenemos a Sudáfrica y abajo. Claro, al este de África lo tenemos a Etiopía. Arriba está Argelia. Ghana también, abajo. Sí. Benín, ahí que es. Sí. Ahí está. Después en el este, este de Europa, ahí de Chequia y Hungría. Y bueno, después Barbados en Centroamérica, que Barbados siempre tuvo un gobierno medio alineado a Chávez ya en esa época y continuó como esa línea socialista. Sí. Y directamente con Nicaragua y Cuba rompe relaciones, no solamente cierra las embajadas, sino que rompe relaciones totalmente. Qué bárbaro. Bueno, así lamentablemente estamos en un retroceso, ¿no? Porque después esto cuesta muchísimo recuperar, ¿no? Las relaciones. Nos atrasa muchísimos años todas estas cuestiones, sí. Nos atrasa mucho, sí. Totalmente. Bueno, hablando de retraso también, en la región asume finalmente Keiko Fujimori en Perú, después de muchos meses que han pasado del balotaje, que ganó simplemente con 50.000 votos, que esos 50.000 votos, que además de ser muy pocos, son votos del exterior, de peruanos que viven en el exterior, que abrió también un debate, por lo menos en Argentina escuchaba mucho eso, ¿qué se tiene que hacer con los ciudadanos que viven en el exterior? Tendrían que votar siendo que no viven en el país. Asumió el martes, que fue justo el día de la independencia de Perú, y asume con un discurso, como decíamos, muy de mano dura, y bueno, prometió combatir la inseguridad, impulsar la inversión privada y recuperar el crecimiento económico. Ella asume con 10 años de inestabilidad política en Perú. Sí, claro, tremendo. El último presidente, ¿cuánto tiempo duró? Un año, ¿no? No, menos. Meses. Así que uno de sus principales objetivos va a tener que ser la estabilidad. 10 presidentes en 10 años es terrible, pero lo que escuchaba también es que mucho de esa inestabilidad política tenía que ver con que ella estaba en la oposición, digamos, y además que ahora van a volver a ser van a tener un poder bicameral cuando antes tenían solo una cámara. Entonces quizás estas dos cosas hagan que haya un poco más de estabilidad en Perú el próximo tiempo. Así que bueno, veremos, la cuarta es la vencida. Para que mucha gente, muchos dirigentes, sobre todo, obviamente, de centro y de derecha, que dicen, tenemos que copiar el sistema de Perú porque los peruanos que bien que están y demás, ¿no? Cuando tenés un país que tiene inestabilidad política, pero estabilidad económica. Sí, pero que tampoco es así, ¿no? Sí, muchas de las cosas que se dice de Perú, que por ahí cuesta comprobar, por ejemplo, hay un tal Julio Flores, que es el presidente del Banco Central peruano hace 20 años, que dicen como que es el poder oculto de como Perú. El que te define la situación política también, que te mantiene la economía estable y la política no importa, ¿viste? Tal cual. Pasa mucho eso. Yo me acuerdo que en su momento también, antes del estallido en Chile, se hablaba mucho, ¿viste? Como del modelo chileno, de la estabilidad y el dólar y que no hay inflación, etcétera. Ahora lo que también escuché mucho, pero no de gente de Misiones, porque claramente nosotros al tenerlo tan cerca y sabemos cómo es la situación, es de poner de ejemplo a Paraguay.
como modelo económico a seguir, y uno piensa, sí. pero esa estabilidad económica, ¿a qué costo, no? Uno de los países más desiguales de la región y bueno, muchísimas cosas más, por supuesto que no tiene que ver con el pueblo paraguayo. Digo que pero estos un modelos económico y político que asumieron los paraguayos desde hace mucho tiempo y que te demuestra, ¿no? El nivel de desigualdad que siguen teniendo, ¿no? Sí, muy impresionante. Así es. Bueno, también algo que pasó que fue escalando, porque primero fueron unos comentarios, después unos tweets, después llamadas entre embajadas y demás, es lo que pasa en Brasil, crisis diplomática entre Brasil y Argentina. Esto pasó, corríjanme si me equivoco, pero fue cuando Milei viajó a Brasil, a San Pablo, para la presentación de la candidatura de el hijo de Flavio Bolsonaro, el hijo de... igualito físicamente. Es increíble. No, pero hay otro Bolsonaro que también es igual. Está Eduardo Bolsonaro, que era el embajador de Brasil en Estados Unidos, que se posaba con armas. También. Es también, sí. Que aparecía con las armas. Sí, pero ese como era un poco más loquito, le pusieron a Flavio, que es más moderado que Eduardo, sí. Mirá. Sí, que se lanzó a la carrera presidencial. Bueno, eso también, las elecciones en Brasil que van a ser este año van a ser clave. El otro día veía un mapa que, bueno, lo tendré. Sí, son en octubre. Ahora lo puedo buscar y quizás lo mostramos. ¿Cómo queda el panorama político en Latinoamérica? Y te das cuenta como todo está entre la derecha y la extrema derecha, y Brasil junto con México, que son nada más ni nada menos los dos países más importantes de la región, son los únicos que mantienen... Y Uruguay. Bueno, Uruguay, claro, son los únicos que mantienen gobiernos progresistas, y el resto... Tremendo. Así que bueno, a estar atentos a las elecciones de Brasil de octubre. Bueno, ¿y qué pasó en ese acto que hizo Bolsonaro y que invitó a su amigo personal Javier Milei, ¿no? Bueno, Javier Milei hace primero como unas chicanas, estaba hablando con el micrófono que no funcionaba y dice, ¿quién lee todos los discursos? No importa si es un acto político, si es en una universidad o si es Totalmente lee, y encima lee mal porque en un momento horrible, como que de mucha euforia hablaba de el villano calvo. Claro. Quería decir calvo por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que no lo dejó, calmo. Sí. El presidente de la Corte Suprema no lo deja a Milei visitar a su amigo, porque así dice él, visitarlo en la cárcel, ¿no? Claro. Y entonces ahí empieza todo el destrato también contra el presidiario Cuando se cruzan por Lula. primera vez Flavio y Milei, Flavio le dice, este abrazo que te voy a dar te lo manda mi padre. Y ahí Lula dice, qué lástima que no puedo ver a tu padre, cuando Lula, cuando estaba preso, todo el mundo le visitaba. Esa era la posición. Y hay que recordar que Bolsonaro está preso por el intento de un golpe de Estado a el presidente Lula, ¿no? Entonces, estas cosas no nos tenemos que olvidar y la gente no se tiene que olvidar porque, bueno, son en definitiva las que marcan esta parte de la historia, ¿no?